Hola a todos y todas. Les damos la bienvenida al FAS, a esta tercera versión del FAS organizado por la Corporación del Libro y la Lectura y Seguros Sura. El FAS tiene como objetivo encontrar espacios para el diálogo entre escritores y sus lectores. Y en este contexto de la pandemia es más importante que nunca mantener vivos esos lazos. Esta es la manera en que hemos encontrado de comunicarnos entre todos, que es una manera remota y digital. Esta actividad que viene durará 45 minutos y en esta ocasión daremos inicio a la conversación entre Ricardo Lagos, expresidente de la República, y Patricio Fernández, periodista, cronista y autor, en torno a las memorias de don Ricardo, es una obra en 2 volúmenes, recientemente completada al haberse publicado el segundo tomo bajo el título Mi vida, gobernar para la democracia. En Chile, la publicación de la obra de don Ricardo puede decirse que es un auténtico acontecimiento editorial, porque son muy pocos los expresidentes que han observado la importancia de dejar inscrita para la historia las vivencias de una vida dedicada al servicio público y también las dificultades del ejercicio del poder, en especial en el Chile de la postdictadura, como bien deja y describe con detalle el autor en su libro. Y creo que también es especial esta conversación porque la realiza Patricio Fernández, un cercano observador de los acontecimientos de los últimos años, con agudos libros como La calle me distrajo, que escribió a propósito de las protestas estudiantiles de 2011, y más recientemente Sobre la marcha, que ofrece un vívido relato de lo ocurrido en el estallido social de Chile. Así que tenemos a Patricio Fernández y a don Ricardo en torno a esta interesante conversación. Los dejo pues con ellos. Que disfruten. Adelante, Bueno, Patricio. muy buenas tardes. Un gusto tener esta conversación con usted, don Ricardo. Este segundo tono de mi vida, subtitulado Gobernar para la democracia, las memorias del expresidente Ricardo Lagos, cubren el periodo que va desde el triunfo del no en el plebiscito de 1988 hasta el final de su mandato. Pido disculpas por los errores cometidos, que deben ser muchos, no fueron intencionales, traté de dar lo mejor de mí, dice al terminarlas. Son los años de la transición de la dictadura pinochetista a la normalización democrática, narrado por uno de sus principales protagonistas. El fin del gobierno de Pinochet coincide con la caída del muro de Berlín y la divulgación de las macabrerías acontecidas detrás de la cortina de hierro. El sueño socialista se desmoronaba en los mismos momentos en que acá los familiares de muchos de aquellos que habían luchado por hacerlo realidad continuaban buscando los restos de sus parientes asesinados y exigiendo justicia. La concertación de partidos por la democracia no solo fue una coalición nacida para luchar contra el dictador Augusto Pinochet y recuperar la democracia, sino también el encuentro de dos mundos distanciados por el golpe de Estado, el demócrata cristiano y el socialista. Los primeros habían apoyado el golpe, aunque muy pronto se volvieron opositores al gobierno que dio lugar, mientras los segundos lo padecieron en carne propia, acumulando muertos y torturados. Como dice Lagos en el prólogo de este relato, ellos, los concertacionistas, heredaron de la dictadura, comillas, cambios tan profundos que implicaron una suerte de refundación de cómo se entendía nuestro país, una modificación esencial en nuestro antiguo estilo nacional, donde serían, continúa él, las definiciones del mercado las que convertirían a los chilenos en consumidores más que en ciudadanos. ¿Por qué un sistema de esta naturaleza continuó? Se pregunta más adelante el autor, a pesar de las modificaciones y correcciones realizadas con los años imperando en la sociedad chilena. El expresidente culpa a la Constitución de 1980 y a sus amarres. Pero por acá me aparece a mí, don Ricardo, quizás la primera pregunta, porque es bastante evidente que esa Constitución, que hoy día está profundamente cuestionada, fijó un marco de funcionamiento coherente y hermético para proyectarse esta concepción societal, pero no lo es menos que dio pie a un periodo de gran crecimiento económico, que llegó a ser conocido como el milagro chileno en muchas partes,
y un statu quo, y el que el statu quo de esa época, además, o sea, los políticos concertacionistas, no creo equivocarme si dijera que discretamente escondían una sonrisa cuando a Chile se le llamaba el jaguar de América Latina. Entonces, mi primera pregunta para usted sería, ¿no hubo al mismo tiempo, digamos, una especie de conversión y encantamiento con las bondades del libre mercado que no existía antes y que más allá de las desigualdades le iba cambiando la cara al país? O sea, ¿no hubo también un descubrimiento en un sector importante de las fuerzas democráticas que ahora llegaban al poder de las posibilidades que ahí se abrían? Hoy día no cuesta nada criticarlas a rajatabla porque esta es la era que está terminando. Pero en ese entonces, ¿no existió también, de alguna manera, esta conversión? Yo diría que no. Yo diría que no por lo siguiente, porque lo que estaba implícito en nuestro actuar era que teníamos que tener una democracia en donde los bienes y servicios al alcance de todos es el elemento central y eso lo definen los ciudadanos. Lo que ocurre es que la Constitución era pétrea. Si usted quería decir quiero entrar en el tema educacional, bueno, usted no podía discriminar entre educación pública y privada. Si usted decía quiero actuar en el tema de la salud, bueno, estaban las ISAPRES y el sistema de salud establecido en la Constitución, al igual que el sistema de las pensiones. En otras palabras, las áreas fundamentales que usted quería tocar estaban protegidas por esta Constitución. Y el tema que tuvimos, lo viví y lo explico en el libro, bueno, fuimos mayoría en el plebiscito, en el éxito con Elwin, en la elección de Frey, la elección mía, éramos mayoría. Teníamos mayoría en la Cámara de Diputados, porque ahí todos eran elegidos, a pesar del binominal. Pero ya el problema de los quórums para poder introducir cambios en la Constitución eran muy altos. Y en la Cámara de Diputados muchas veces, a pesar de que teníamos mayoría, no llegábamos al quórum. ¿Para qué decir el Senado? En donde en mi periodo presidencial siempre fuimos minoría por los senadores designados. Entonces, el tema que hay que entender es que corrimos las fronteras de lo que era viable dentro de ese esquema institucional y mi primer, yo diría, eso lo clarifica. En los primeros 30 días o 35 días dije, hay que cambiar la Constitución a lo menos en esto. Y se me ocurrió enumerar. Y la respuesta de los partidos de la oposición fue, el presidente tiene claro lo que quiere cambiar. Le agradecemos mucho que lo haya dicho con tanta claridad, porque frente a cada uno de esos puntos estamos en contra. Por lo tanto, no hay cambio. Ya, pero y el resto del cambio, sí, di nomás. Déjeme insistirle un poco, porque me queda clarísimo que existían, a todos nos queda muy claro que existían los amarres que la Constitución tenía y que eran muy pétreos. Pero no fue existiendo también, porque estamos hablando de un tiempo también de grandes transformaciones ideológicas en el mismo mundo que estaba llevando adelante esta democratización del país. No hubo también acá un poco, recuerdo yo que alguna vez Ottone, por ejemplo, me contaba que él visitó a Fidel Castro en alguna ocasión y Fidel Castro le decía algo así como, mire, yo sé que ustedes tienen dificultad para llevar adelante una transformación más profunda, y Ottone le dijo algo así como, no, comandante, nosotros creemos en el libre mercado. Eso habría sido de alguna manera el diálogo, o sea, venía también una concertación que había mutado en un pedazo importante, venía de una reflexión larga en Europa entre sus grupos respecto del socialismo que habían llevado a cabo y que cambió. ¿No había también, de algún modo, ese encuentro con otras convicciones, digamos, ese reconocimiento? Es decir, yo diría que lo que había era un proceso de globalización en marcha, en donde el tema era que, a diferencia del periodo anterior, o usted se atrevía a entrar en ese mundo globalizado o quedaba fuera. Y Chile tenía las posibilidades de entrar al mundo globalizado y lo hicimos bien. Y gracias a eso, a esos acuerdos de libre comercio, ocurre que ahora, por ejemplo,
Chile está mucho más protegido que antes, porque para poder cambiar unilateralmente las reglas en un acuerdo de libre comercio se requieren los dos. En otras palabras, había un predominio de lo público cuando usted dice voy a entrar al mundo, porque cuando usted entra al mundo, quien fija las normas es el ámbito público de este país con el país que tiene al frente. Y en ese sentido yo creo que hubo una consolidación porque ese avance fue un avance a partir de la definición de lo público sobre lo privado. Y en consecuencia, cuando a mí me dicen es que se aplicó el neoliberalismo, no le digo, mire usted lo que se dice cuando se dice todos tenemos que ser iguales en algo, y es iguales en algo lo definen los ciudadanos, no lo definen los consumidores. Esa es la gran diferencia entre unos y otros. Esto lo resuelve el mercado. Hay que escuchar a los consumidores. El problema es que el tamaño del bolsillo de los consumidores es distinto. Cuando lo definen los ciudadanos, entonces somos todos iguales. O sea, usted hoy día diría que piensa lo mismo que pensaba el año... No. Que ahora que... Eso sí, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Sabes la gran diferencia? Veníamos siendo los herederos del fin de una época de tremendos avances tecnológicos. Habíamos mandado un hombre a la luna, habíamos hecho todas estas cosas, pero que era en el fondo el fin de la gran revolución industrial que se inició 200 años antes. Y a partir del 2000 comienza la revolución digital, que te cambia todo, y que ahora esta pandemia nos tiene hablando a través del Zoom. Esto es impensable 20 años atrás o 10 años atrás, pero la tecnología digital hace que los ciudadanos sean mucho más escuchados. La política deviene en una política más horizontal que vertical. Miren, no quiero pensar lo que me están mandando a decir en Twitter los que están siguiendo este Zoom de nosotros, ¿verdad? ¿Hasta cuándo habla Lagos? ¿Por qué no se calla? Y tienen toda la razón, ¿verdad? De estar en igualdad de condiciones para... ¿eh? Antes a los Zumos te sacaban los pillos con una carta al director, ¿no? Hay que darla a publicar en el diario. Hoy día no. Entonces la revolución digital es un cambio copernicano en el futuro, porque todos nosotros somos herederos en el fondo de la revolución. ¿Qué es lo que la revolución me refiero industrial? Te medían cuánto ha crecido el ingreso por habitante, señor Lago, y tú, le decías, sí, mire, crecimos tanto. El único problema es que cuando crece el ingreso por habitante, crecen las demandas de esos habitantes respecto del sistema público. Y eso quiere decir entonces que tienes que gobernar para satisfacer esas demandas que empiezan a aparecer. Porque estoy un poquito mejor, ahora capaz que mis hijos lleguen a la universidad. Cuando estoy un poquito mejor, a lo mejor me compro un auto. Bueno, ese avance te obliga entonces a también tener la posibilidad de escuchar. Ahora, eso que ahora lo digo con tanta fuerza y claridad, es porque me doy cuenta que hemos entrado a una etapa distinta a la anterior. Y hoy día, el tema no es cuál es su ingreso per cápita, cuál es su nivel de emisiones de gases de efecto invernadero per cápita, porque la consecuencia de la revolución industrial es que pensábamos que el planeta era infinito y podíamos usar todo lo que estaba a nuestro alcance. El concepto de justicia intergeneracional no existía. En el sentido, tengo que dejarle a mis futuras generaciones algo parecido a lo que yo recibí cuando me llegué a la Tierra. Y ese yo creo que es un cambio muy importante que se sobrepone. Al mirar para atrás, 20 años, me doy cuenta entonces que este tema digital, que ahora aparece con tanta fuerza, nos habla de que hemos entrado a una etapa que durará, no sé, pero si la industrial duró 200 años, Oiga, ahora tenemos otra imagen. lo voy a volver, vamos a volver en un ratito a ese tema que me parece bien crucial porque es hablar también de lo que estamos viviendo y el futuro. Pero
del tiempo concertacionista, a mí hay un momento que me resulta bastante determinante y que me gustaría saber cómo lo ve hacia atrás, que fue cuando se decide hacer la central Ralco. Cuando se decide hacer esa central, si uno lo ve con cierta perspectiva, parece haberse tomado una opción. Entre el crecimiento y la cultura se eligió el crecimiento. Entre la permanencia del pueblo de los pehuenches en ese lugar y la generación de energía, se eligió la generación de energía. No le voy a poner juicio a esta elección, pero parece haber habido ahí un momento bien pivotal y que de pronto dan ganas de relacionarlo con la dificultad para resolver el tema mapuche, que es justamente la dificultad de entender que ahí hay una cultura y no simplemente un mundo pobre. ¿Cómo ve usted ese momento, esa elección? Bueno, porque veo ese momento como muy crucial del punto de vista de poder tener un desarrollo asegurado a futuro a partir de esas aguas. Como estaba consciente del tema, fui un día 20 de agosto, lo relato en el libro, un 20 de agosto, día de O'Higgins, en que estoy en Chillán, y sin avisarle a nadie, me subí en un helicóptero y partí donde las hermanas Quintramán. Y lo retaron. Y me retaron, claro está, por supuesto. Siempre me retaban las hermanas Quintramán. Eran esas dos hermanas espectaculares, ¿eh? Y bueno, porque entendía la necesidad. ¿Ah? Y después todos me preguntaron si la voy a recibir en la moneda. Por supuesto que van a la moneda, o sea, eso no es cuestión. Pero al mismo tiempo tenía claro el tema mapuche. Perdóname que también lo digo en el libro. Como ministro de Educación establecí que donde quiera que había una escuela básica en donde más de la mitad de los estudiantes hablaban mapudungun, había que enseñarles mapudungun al resto. Esto dicté un decreto. Le pedí al presidente de la República, dictamos un decreto. Claro, es fácil dictar el decreto. Después tuvimos que crear becas automáticas. Si usted sabía mapudungun y quería ser profesor, beca asegurada, para tener profesores que podían enseñar el mapudungun. Esto tiene que ver con la cultura mapuche. Y soy un convencido que el gran tema que hay en el mundo es cómo respetamos esa cultura. Y eso está con claridad definido en 5 volúmenes de este porte. Basta con leer el primero nomás, pero hay el resto de la Comisión Elwin, en que le pedí que encabezara al expresidente en mi periodo, y hizo el texto. No es una historia oficial como alguien pretendió, pero es lo más completo que hay. Y en ese texto, por ejemplo, se estableció la necesidad que hubiera un registro electoral mapuche, o sea, de los pueblos originarios, esto que se está discutiendo ahora, recién. Pero eso es muy importante. Oiga, pero estuvo el pacto de nuevo imperial en tiempos de Elwin, estuvo este nuevo trato durante su gobierno, se intentó hacer algo durante el gobierno de Michelle Bachelet, pero no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué esto no avanza? ¿Por qué, según usted, este asunto no ha avanzado, sino que bien por el contrario, uno podría decir que se ha agudizado el conflicto? O sea, se ha agudizado porque no se ha avanzado, pongámoslo en esos términos, ¿verdad? Sí. Se ha agudizado la situación hoy, mucho más grave que la que había 10 años atrás, 20 años atrás también, mucho peor. Ahora, se intentó primero algo que era importante, que era una política de devolución de tierras. Precisamente en el caso de las hermanas Quintramán ese tema fue muy crucial. ¿Y qué pasa con la tierra? Porque el drama ahí era que al hacer usted el tranque, me había tocado antes en el tranque que hay en La Serena, el mismo tema, que hace el tranque, suben las aguas, y bueno, ocurre que a veces debajo de esa tierra hay un cementerio de sus antepasados. Y salieron los huesos a flote, me acuerdo. Bueno, no es el caso, pero el tema es muy fuerte. Ahora, dicho esto, yo creo que el tema mapuche hay que abordarlo en términos estrictamente políticos, institucionales y de respeto a esa cultura, porque eso es lo fundamental. Esa cultura es parte de nuestra riqueza. Ese es mi argumento.
Y si yo tengo entonces el respeto a esa cultura, estoy enriqueciendo lo que es la sociedad chilena. Y eso mismo puede ir con los amigos de Rapa Nui o con los amigos del norte. Pero don Ricardo, ¿no hay también acá una concepción del Estado que merece ser revisada y que posiblemente en el proceso constituyente por venir va a ser una buena ocasión, que tiene que ver con ese Estado muy centralizado, pero además un Estado como decimonónico civilizador, que considera que todos sus miembros y todas sus comunidades deben responder a los mismos parámetros y que llegó el momento de que se respeten más particularidades al interior de un territorio y dentro de esas ciertamente las culturas originarias reconocidas como naciones propias, historias distintas, etcétera? Eso es evidente. Una forma de hacerlo, hay distintas formas. Una forma, por ejemplo, el tema del agua, tema muy fundamental en el tema del mundo mapuche, el agua es un tema fundamental. Bueno, podríamos tener, y lo planteamos más de una ocasión, la posibilidad que la administración de las aguas se haga por cuenca. O sea, ¿quiénes administran? En Francia es así. Las aguas se administran por la respectiva cuenca y son los habitantes de esa cuenca los que deciden quién tiene agua y quién no tiene, y esta agua es para esto y esta agua es para este otro. Eso creo que sería un avance porque usted tendría, por definición, en aquellas localidades donde hay una presencia mapuche muy importante, ellos estarían en condiciones de administrar aguas, ¿me entiende? O sea, hay formas de poder aprender a escuchar mediante una cierta descentralización en determinados ámbitos, en donde allí hay unas culturas especiales. Es cierto, una buena parte del mundo mapuche hoy día vive en la ciudad metropolitana, acá en Santiago. Bueno, son otros los problemas que allí hay. Oiga, ya para terminarle con esta historia, no ha sucedido eso en Chile ni sucedió durante los gobiernos de centro izquierda porque esta convicción que hoy día está más clara no existió, o porque la derecha se opuso, o porque había acá, reinaba la mentalidad de que aquí todos tenemos que responder a las mismas leyes y no jodan. ¿Cuál es la razón por la que no se avanzó en la Por dirección que la estamos? misma, perdón, por la misma razón que el aceptar lo que son las normas internacionales sobre esta materia, el famoso convenio 169 y todo lo demás, ¿cuánto ha costado llegar a tener un cierto consenso que esas normas son parte de la convivencia civilizada de los seres humanos en el mundo? ¿No? Porque es cierto, nos gusta a veces compararnos con otros países. Llegue usted en visita oficial a Nueva Zelanda y los que lo van a recibir son representantes de los pueblos originarios, que no le hablan en inglés, por supuesto, le hablan en su lengua. ¿Y qué quiere que le diga? Y claro, y primero le declaran la guerra porque no saben quién es usted y usted está obligado a estarlo mirando siempre a los ojos. No separarle la mirada de los ojos de los que lo están recibiendo en esa forma hasta que ven que usted viene en signo de paz. Fíjese usted, todo un protocolo para recibir a un extranjero en Nueva Zelanda, que no necesito decirle que hoy día son minoritarios de esa cultura original, pero hay Bueno, un respeto. Eso es lo que nos falta. usted contaba que las hermanas Quiltramán, cuando las recibió en La Moneda, no le querían aceptar las galletas hasta que se abuenaron un poco y le recibieron una galleta. Y después se fueron con la bandeja, parece, ¿no? Bueno, claro, porque yo les dije, ¿y ahora me recibe usted la galleta? Porque al comienzo me dijeron, no, ni galleta, ni un té, ni nada, ni café, nada. No, estaban enojadas. Bueno, después nos pusimos en la buena. Entonces, antes de irse, le digo yo, por embromarlas, ¿no? Bueno, entonces, ahora me acepta la galletita. Se miraron las dos y me dijeron, sí, muchas gracias. Y se quedaron con las bandejas. Junto con Pero ellos lo consideraron normales. Oiga, presidente, usted contaba también por ahí que durante la campaña, en su campaña presidencial, por el ambiente que había con la iglesia y tal, usted decidió declararse agnóstico, que es un menjunje bien raro ese de los agnósticos, pero en fin, parece que deja más tranquilo al interlocutor que decirle que se es ateo. ¿Sigue siendo agnóstico o ahora ya puede ser ateo?
No, la verdad, nunca he creído eso de los ateos, ¿ah? Ya. Porque es un poquito presuntuoso decir, mire, no, yo no creo en nada de nada. Eh, es decir, me parece presuntuoso estar negando sobre lo que hay más allá. Yo creo que no hay nada más allá, pero bueno, eso es ser ateo. Parece que sí. eh, entonces, entonces sería ateo, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es, hay que ser muy presuntuoso, pongámoslo en estos términos. ¿M? Si somos parte de este planeta, que tiene nada más que 5.000 millones de años, porque este planeta es parte de la Vía Láctea, que se formó hace 5.000, pero el universo se formó hace 13.000 millones de años. Entonces, fíjese, en los 13.000 nosotros somos los 5.000. ¿Se da cuenta lo que son 5.000 millones de años para atrás? Y de estos 5.000, nosotros seres humanos, en este planeta tenemos 70.000 años. O sea, no llegamos a 1.000.000 de años. Bueno, entonces, ¿quién es uno para creerse andar pontificando por el mundo, verdad? Cuando es algo tan infinitamente pequeño. Y esa es la razón, pero lo que sí creo que era, claro, tenían especial cuidado por el tema de la religión, porque también yo entiendo, en ese tiempo más que ahora, por supuesto, eh, es un mundo muy importante en la conformación del país. Así como hemos hablado de los mapuches, yo diría, mi respeto como no creyente, para ponerlo en términos más directos, no creyente, el don de la fe no me ha llegado, ya. Bueno, eh, hacer atención. Bueno, bueno, y además, digamos que tenían un poder y un prestigio que no ha perdurado hasta Bueno, no ¿qué estar quiere en que le mejor lugar. diga? O sea, a ver, ¿cuánto ganó la iglesia durante la dictadura? Porque la voz fuerte, ronca, de autoridad moral, el alma de Chile llegó a decirse, y lo creo sinceramente, el cardenal encarnó eso, el cardenal Silva Enrique. Bueno, ¿para qué estamos con cuentos? Todos los que éramos opositores, ¿ah? eh, llegábamos a lugares de iglesia para poder tener reuniones. Les Entonces había recomiendo, un respeto. ¿Para qué decir la casa de Puntechalca de ejercicios espirituales? ¿Eh? Tuvimos ahí 2 o 3 reuniones claramente políticas. Y, y yo diría que me tocó una vez ir a hablar para pedir la casa, fíjese, ir a pedirle la casa a Puntechalca. Y estoy seguro que la monjita que me atendía sonreía nomás, yo explicándole qué temas académicos íbamos a discutir. Ella sonreía como diciendo, mire, no me explique más. O sea, había esa complicidad, por así decirlo. bueno, ayer estaba viendo un documental que lo puede entretener mucho verlo, de Nanni Moretti, que se llama Santiago, Italia. Y uno de los entrevistados justamente, que se declaraba muy ateo, se puso a llorar de emoción recordando al cardenal Silva Enrique. Claro, pues, claro. Oiga, ahora estamos en tiempos bien distintos de esos que usted narra en comienzos de la transición, pero hay algo que a mí me parecía muy interesante preguntarle, porque si bien son tiempos distintos, hay problemas que se emparentan. Ese fue un tiempo en que se pusieron de acuerdo mundos también muy diversos. Ahora nos olvidamos porque incluso a la derecha le gusta alabar los tiempos de la concertación, cosa que parece que no le gustó en su minuto, pero le gusta ese ánimo de acuerdo, etcétera. Pero resulta que esa concertación tenía marxistas-leninistas en sus comienzos, tenía socialdemócratas, tenía socialcristianos y tenía incluso derecha liberal. Claro. Había llegado hasta una derecha liberal. Uno podría discutir si las diferencias hoy día son más grandes que esas o más ruidosas nomás. ¿Cómo, cómo se llegó ahí a poder generar o cómo podríamos recordar hoy día ese proceso de cohesión o de proyecto común entre mundos tan distintos y cómo ve hoy día la posibilidad de algo semejante o de otra cosa? Yo diría que lo que produjo esa convergencia, recuerdo al comienzo, el 78, que regresé a Chile con mi familia, y bueno, tuve algunos contactos con el mundo de la democracia cristiana, con aquellos que primeramente eran más bien
claros opositores. Y ahí nos fuimos entendiendo en algunas cosas, porque al final, ¿qué es lo que había? La necesidad, recuerdo una vez que alguien me dijo, aquí hay solo dos partidos políticos, el de los revolucionarios que piden elecciones y el de los realistas que piden el respeto a la habeas corpus, el respeto al recurso de amparo. Eso eran las... Porque lo que había era, la verdad, un páramo. Y en consecuencia, la primera posibilidad de decir, pero ¿por qué no pedimos un sistema democrático? ¿Cuáles son las normas básicas? Y entonces el mínimo común era queremos un sistema democrático, separación de poder, esto y lo otro. Y en torno a eso era posible concluir un entendimiento. Y claro, ese entendimiento suponía que una vez derrotada la dictadura, cada uno de nosotros volvía al ring de su respectivo ideologismo, ¿verdad? Más liberal, más esto, lo otro. Yo siempre digo, nunca hubo una definición, nunca apareció en la prensa una discusión. Y después del término de Elwin, ¿seguimos o no seguimos juntos? ¿Qué pasó? Eso, ¿Por qué? todo el mundo supuso que había que seguir juntos. O sea, no fue cuestión. Después, claro, podíamos discutir. Yo me acuerdo que la segunda vez dije tiene que haber primarias. Nadie hablaba de las primarias en ese tiempo. Tiene que haber primarias. Pero dije tiene que haber primarias como una forma de decir, mire, es que no siempre el partido mayoritario debe poner el candidato a presidente. O sea, era una forma más bien de mejorar las definiciones institucionales de los partidos a través de las primarias. Y así se fue haciendo un andar. Pero lo que me parece importante es que eso fue a partir de que cuando llegamos a la transición, debemos ser el único caso. Sabíamos que íbamos a ganar la elección presidencial siguiente y estuvimos de acuerdo en disminuir el periodo de 8 años a 4. Oiga, los discursos aterrados que veían venir primero para el triunfo del no y después también muy fuertemente cuando usted llegó a la presidencia, que veían que se venía el caos, el horror, la destrucción de la patria, etcétera, etcétera. ¿Los veía igual de fuerte entonces que ahora con el proceso constituyente? ¿Ve ahora más tranquilo? Y la verdad es que esos eran tiempos más todavía enconados y polarizados. ¿Cómo los contaría? Porque una de las cosas, ahora hablamos mucho de la polarización, y es cierto, pero a mí por lo menos no me ha pasado encontrarme en una mesa de comedor donde me agarren a grito, y en los años 90 todavía sí. Bueno, es que era real. Era real, había un cierto temor o odio, o lo que fuere, pero también entendíamos nosotros, teníamos la tranquilidad de la mayoría, de sabernos mayoría, más allá de contar los votos, sabernos con la mayoría que conectaba con el alma, es fuerte decir esto, ¿eh? Con el alma de Chile, que el alma de Chile era un sistema, bueno, las cosas se iban haciendo a poco, pero nos entendíamos más o menos que pasaba esto, lo otro, etcétera. Pero claro, hice esta pregunta una vez a unos dirigentes de la UDI, en estas comidas que hacían de embajada, y me tocó juntarme con los dirigentes de la UDI. Y les dije yo, ¿ustedes hoy día aprobarían las leyes laicas? ¿Cómo es eso? Claro, las leyes laicas, las que se aprobaron en el siglo XIX para crear el matrimonio civil, para crear los cementerios para todos los, no solamente para todos los católicos, para todos. Las leyes laicas, que fíjese usted, la creación del registro civil para casarlo, para certificar que está muerto, etcétera, y que nació. Esas tareas las hacía toda la iglesia. Entonces, quedaron sorprendidos estos amigos de la UDI. Y cuando terminó la cena, digamos, uno de ellos me dijo, ahora podemos responder su pregunta, me dijeron, nos pusimos de acuerdo. ¿Sí? ¿Y qué responden? Las rechazamos, me dijeron. Pero estoy hablando de 1992, 93, estaba Elwin, y yo estaba bien tanto ministro de Educación, y estaban los dirigentes opositores, se me ocurrió. ¿Se da cuenta usted
la relación que había, la diferencia que había, bueno, pero no obstante, se manejaba. Ahora, lo que ocurre es que había un conjunto de temas que usted sabía que eran tabú, y como eran tabú, quedaban fuera. Bueno, hoy día no hay temas tabú, todo se puede plantear, pero al mismo tiempo también tenemos que aprender que es indispensable tener grandes consensos. ¿Y la Constitución qué es lo que es? Es el cuerpo por el cual la sociedad civilizadamente resuelve sus diferencias. Y trata entonces que no haya un poder absoluto, que haya equilibrio entre los poderes, entre el Parlamento, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los órganos auxiliares. Bueno, y en eso, esa ley de leyes por la cual resolvemos diferencias, tiene que tener un alto respaldo. Y eso me parece que mi verdad y lo que yo pienso termina donde comienza la suya, pues, Patricio. Entonces ahí tenemos que encontrar dónde está el punto. Y a lo mejor la verdad está en la mitad de camino entre usted y yo. Claro que parece que andamos por los mismos lados, entonces vamos a tener que poner otro ejemplo. Hay una máxima que parece que entra bien preguntarle por cómo la considera usted ahora. Quizás la frase más o la máxima más representativa de lo que fue el periodo concertacionista la dijo Patricio Aylwin, la dijo a propósito de la justicia, pero terminó rutilando arriba como un gran lema: la medida de lo posible. La medida de lo posible es un lema político que dicho sea de paso, le gusta, o sea, así definía la política Aristóteles, pero hoy día está muy cuestionado. Es una declaración que huele a conformismo, es una declaración que huele a entreguismo, es una declaración de la que nadie parece sentirse orgulloso. ¿Qué diría usted de la medida de lo posible? Que la medida de lo posible, por ejemplo, para mí en su momento, ¿sabe lo que significó? Que cuando todos pensaban que yo debía ser candidato presidencial inmediatamente después del plebiscito, yo dije no seré candidato, porque tenía, fíjese, la prepotencia de pensar que si era candidato y llegaba a salir, a lo mejor se acababa la transición. O sea, la medida de lo posible, ¿usted está dispuesto a correr eso? ¿Porque usted quiere ser presidente? ¿O la medida de lo posible me dice, mire, prefiero no correr ese riesgo? Entonces, claro, y por eso yo era traidor, no, creo que hacía bien en hacerlo. Y cuando lo dije públicamente, alguien me retó, pues de mi partido me dijo traidor. Me dije yo, claro. Reivindica usted la medida de lo posible como una máxima política. Lógico, o sea, a ver, ¿qué quiere decir que yo voy a darme contra la pared porque hay normas respecto a las cuales no tengo cómo cambiarlas? Y por lo tanto, el que tengo al frente tiene que asumir una responsabilidad también, porque si sigue diciendo no permanentemente, entonces la sociedad empieza a acumular la indignación ante aquello. Por eso, el libro que estamos comentando, claro, cuando se produce en la eclosión del 18 de octubre, yo dije, bueno, pero ahora, ¿cómo escribo el libro? Si había terminado escribiendo una semana antes. Es muy difícil escribir al Chile de hoy, no referirse a eso. Entonces hizo un prólogo más largo diciendo buena parte de las semillas que explican la indignación del 18 de octubre. Usted, lector, si lee con cuidado, las va a encontrar en estas páginas. Cuando la gente reclamaba que la educación, que esto, que bueno, las cosas normales. Y claro, cuando usted abusa, es complicado. A propósito de la medida de lo posible, esta vez aplicado a la justicia, justamente. Usted narra acá todo el periodo de la mesa de diálogo y no parece ser un proceso que lo haya dejado satisfecho. ¿Lo deja contento lo que se consiguió en Chile respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura, la reparación, la justicia, etcétera, conseguida durante los gobiernos concertacionistas? A ver, me gustaría responder de la siguiente forma. Nunca uno queda satisfecho frente a las violaciones de los derechos humanos, porque van en contra
de todo lo humanamente que uno podría concebir. Como aquellos que torturaban en la forma que lo hacían eran chilenos que caminaban entre nosotros durante el día. El ejemplo brutal del que está torturando y su torturado es un médico y le dice en la pausa para el café: doctor, a propósito, me está doliendo aquí, ¿qué será? Y el torturado le dice: perdóneme, tendría que examinarlo. Bueno, examíneme. ¿Qué se da cuenta que ese señor, y 10 minutos después le decía: ya, ahora volvemos a seguir torturando? Marcia ¿Usted Cancelberi, entiende ese ser humano? Marcia Entonces, no lo Cancelberi, justifico. Pero lo otro que para responderle derechamente, me gustaría que me indicaran cuántos países han sido capaces de hacer lo que Chile ha hecho, en donde el jefe de la policía, que todos lo conocíamos, ¿quién era? Bueno, terminó en la cárcel. ¿Cuántos han atrevido a hacer eso? O sea, hay muchas cosas que quedan por hacer, pero también reconozco que el informe de Elwin sobre los detenidos desaparecidos, no conozco ningún país que tenga un informe sobre la prisión política y tortura como el que hizo la Comisión Valech. Que alguien me diga dónde hay un informe Valech en el mundo. No lo conozco, a lo mejor lo hay. usted cuenta cuando el general Isurieta, sentado en su casa, le dice que tiraron cuerpos al mar. ¿Cómo nos podría rehacer ese momento? Porque no debe ser poca cosa escucharlo en vivo y en directo en un momento determinado, ¿eh? Recuerdo cuando me lo dijo, se me apareció, había una revista llamada APSI, que era del Mundo Nuestro, y me hacen una entrevista por ahí por el año 84 de haber sido. Entonces se hablaba mucho de los detenidos desaparecidos, y ya se hablaba de que los tiraban al mar algunos. Entonces digo yo, y si los tiraron al mar, que lo reconozcan. Y ese fue el titular con que publicaron mi entrevista en APSI, que me asusté en su momento, claro, pero bueno, eso se me vino. Cuando yo le dije: perdón, general, él me dijo: ¿quiere usted saber la verdad de los detenidos desaparecidos? Sí, le dije, que muchos están en el mar. Y ahí se me apareció aquello. Pero también se me apareció lo que implicaba esa afirmación. Entonces le digo: ¿qué es lo que tiraron? ¿Seres humanos o cuerpos? Y me dice: cuerpos. Ya no eran seres humanos. Y ahí entonces, en ese momento, me doy cuenta la implicancia de eso. Porque si tiraban cuerpos, entonces el que manejaba el helicóptero, el que cargó los cuerpos en el helicóptero, el que para llegar hasta el helicóptero con estos cuerpos que había cargado un camión, y ese camión, o qué sé yo, ¿me explico? O sea, para tirar cuerpos había una cadena de responsables. Entonces, no era que con eso usted resolvía el problema, usted comenzaba otro problema, porque uno de los temas por los cuales más se discutía este tema era que los detenidos desaparecidos, mientras no aparecían, podían estar vivos. Y el delito de secuestro nunca termina, es permanente. En consecuencia, se estaba respecto de esas personas cometiendo un delito porque estaban secuestrados, si estaban vivos todavía. Y este tema no era un menor. Entonces, le reconozco que cuando me hizo ese planteamiento, eh, tuve la sensación de la responsabilidad de ser, como jefe de Estado, aquel a quien le hacían esa confesión por primera vez. Y en donde, claro, el gran drama es que algunos de los que aparecían tirados al mar, después sus huesos aparecieron en la remoción de algunos cementerios. Con lo cual el tema era mucho más complejo. Pero
reconozco que en ese momento fue duro, en el sentido de contratar aquello que habíamos dicho, nos tiraron al mar, que lo reconozcan. También entendí ese general, que era el comandante en jefe, que llega a mi casa y hace esa confesión. Oiga, déjeme traerlo más para acá. ¿Cómo leyó usted el estallido social? Lo leí como tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. Tanto veto, tanto decir no, señor, tiene que haber sistemas privados de salud y sistemas públicos, tiene que haber esto y esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, la ciudadanía al final no aceptó. Pero había algo también en el estallido social, muy evidentemente, que no era solo contra un sector político, era contra una No, élite completa, era contra un sistema político completo, era contra la Concertación y contra Piñera, era contra el mundo empresarial, era contra el patrón, era contra el profesor casi, era contra el papá. O sea, parece haber ahí una ruptura de un principio de autoridad, parece haber un mundo que no había sido escuchado. Yo leía el otro día un analista búlgaro, Krastev, y contaba que en los últimos 10 años habían habido 90 estallidos sin líderes y sin dirección de partidos en el mundo. ¿Qué más hay acá? la revolución digital. O sea, lo que hay es una relación mucho más horizontal, como decía antes, pero más importante, una percepción de que no son escuchados, una percepción de decir, bueno, ahí están las élites. Y fíjese usted que las élites son todo aquel que está en una posición de poder y la pérdida de confianza, a su vez, en las instituciones que existen, porque se confabulan entre ellos, las élites se defienden unas a otras y por lo tanto nosotros que estamos acá, nadie nos escucha. Entonces cada uno configura su mundo. Usted puede dar una explicación, claro, que estaban pobres y ahora están en sectores medios emergentes, demandan más, etcétera. Pero el tema más de fondo, yo creo, es lo que hablábamos antes, el cambio en la forma de apreciar cómo deben funcionar las instituciones en esta nueva realidad. La democracia, en último término, es porque alguien inventó el diario, 140 años después de la imprenta. Eso fue la democracia. ¿Y ahora qué? Ahora entonces el tema es cómo es capaz el dirigente de aprender a escuchar. ¿Qué instituciones políticas deben surgir para aprender a escuchar? Porque no estoy dispuesto a esperar los 4 años porque este presidente no me gusta, quiero que venga otro. Quiero que mientras tanto me escuche. Pecó la concertación. A ver, aquí tenemos dos territorios, porque hay uno que es propio de la situación actual de desarrollo tecnológico, del estado de la democracia representativa en el mundo entero, y ya le voy a preguntar si los partidos políticos podrán seguir siendo como los hemos conocido. Pero pecó la concertación se cerró más de la cuenta, le costó escuchar a las generaciones que crecían y evolucionaban mientras ella estuvo en el gobierno, le costó renovar sus cuadros, le tuvo miedo a los aires frescos. Yo me acuerdo que desde ya le tuvo miedo por un lado a Marco Enrique y por otro lado a Andrés Velasco. Dos mundos a los que les tuvo ya miedo, digamos. ¿Le costó abrirse? Bueno, es que yo creo que efectivamente uno, es cierta la frase que dejar el poder es muy duro, ¿no? Alguien dice, la gente se acostumbra al poder, sí, pero perderlo es más grave. Te habría dicho un italiano muy práctico. No, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Efectivamente, nunca pensamos que íbamos a gobernar 20 años. Comencemos por ahí. O sea, si a mí me hubieran dicho que la concertación iba... No, eso no es cierto. Pero eso fue lo que duró. Pero también eso produce el acostumbramiento. Eso produce que usted va de este cargo a este otro cargo. Las renovaciones son muy difíciles. Yo intenté hacer una renovación a partir de los momentos de nuevos intendentes. Y dije, ahora ya salgo el de Concepción, por los problemas que había en Concepción que usted se refirió anteriormente, salvo aquello, todos los demás van a ser gente joven. E hice una operación muy cuidadosa, en fin.
Bueno, no digo que fue exitosa. Surgieron, claro, liderazgos importantes de ahí, pero no es fácil. En consecuencia, ¿cómo usted genera el espacio para esas nuevas generaciones? Y eso me parece muy, muy importante. Y claro, es para meditar el que ahora, cuáles van a ser instituciones para que eso no ocurra y la ciudadanía se siente escuchada. La ciudadanía ha perdido la confianza en todos sus líderes, ya sean empresariales, lo que sea. No quiero entrar en los otros temas de corrupción y problemas sexuales, qué sé yo, Oiga, ¿no? déjeme preguntarle, ¿cómo ha vivido usted mismo el haber terminado un gobierno con cerca de un 70% de apoyo y verse hoy día tan cuestionado también y puesto en una situación tan distinta a la que estuvo acostumbrado? Incluso su mismo partido en un momento determinado no le dio la pasada, por decirlo así. Bueno, yo creo que esos son gajes del oficio, eso es la política. Uno no viene aquí a llorar, ¿no? Bueno, eso es la política. Yo tengo mi opinión sobre lo que ha pasado, pero ¿a qué dar vueltas sobre esos temas? Ahora, mi conciencia, claro, es que uno trató de hacerlo mejor, dentro de ese engranaje que describo. O sea, ¿cuál es el sentido de ese texto, de ese libro? No es justificarme yo, es explicar cómo se dieron las cosas desde adentro, desde la realidad política cotidiana, en que una cosa es tener tales escuelas para llevar las buenas ideas y la capacidad de poderlas desarrollar. Entendiendo que hay muchos pleitos que uno cuenta y que no podía, y que son puestos difíciles, y que nadie me obligó a hacerlo. Nadie me obligó a hacer un San Santiago, pero tenía claro también que las micro amarillas no podían continuar. Y por lo tanto, cuando se gobierna, hay que atreverse a tomar decisiones que sabe que no son duras y le puede tener un gran costo, pero por el bien del país hay que hacerlo. Don Entonces, Ricardo, se nos está acabando el tiempo y la verdad sea dicha, se me quedan en el tintero un montón de preguntas, pero no puedo dejar de hacerle una que responde a lo inmediato. Ayer fue empujado, dejado caer, arrojado, la historia, la justicia lo dirá, un joven desde el puente de Pío Nono al río Mapocho por carabineros. La pregunta son dos. Una, ¿qué es lo que cree usted que hay que hacer respecto de esta situación puntual y del cuerpo de carabineros en general? Y la otra, si no hay también un cierto mea culpa de toda la época concertacionista, si acaso no se dejó un poco de lado para ahorrarse un problema más, el entrar en control de las fuerzas de carabineros, porque lo que hemos sabido ahora último es más bien que un mundo que se manda solo, que adentro mismo se corrompió profundamente. Se le dejó un poco a la buena de Dios y hicieron lo que quisieron, eso por una parte. Y por otra, ha llegado el momento de refundar el cuerpo de carabineros, de pensarlo de nuevo, de acorde a los tiempos, con una cercanía mayor con la ciudadanía, que vuelvan a recuperar confianza. ¿Cómo lo ve usted? le puedo decir que en una ocasión ordené la necesidad de despejar la ruta 5, en donde al sur, antes de llegar a Rancagua, los camiones estaban impidiendo el tránsito. Y di a carabineros la instrucción de despejar. Y como a las 2 horas no pasaba nada. Bueno, fui muy concreto. O despejan de inmediato o voy a sacar las retroexcavadoras del Ministerio de Obras Públicas. Inmediatamente que se despejó. O sea, el control de la autoridad lo puede ejercer, no me cabe duda. Fue mi experiencia. Dura, pero fue. Lo segundo, respecto a esto que usted me dice, es si lo que se ha visto en un video es real, es inadmisible. Ahora, me cuesta imaginar que un ser humano empuje a un muchacho de 16 años a caerse arriba de 8. Si eso ha ocurrido, inadmisible. Y eso Debiera entonces pedirse la obliga renuncia, a una definición muy clara por parte de Carabineros. debiera Eso pedirse la no renuncia puede del quedar, decir, vamos a esperar el resultado. No. Eso tiene que saberse en los próximos días qué es exactamente lo que ocurrió. y se tendría que hacer responsable la máxima autoridad. Bueno, que todos sabemos lo que eso implica. Y hubo una cosa trágica en mi periodo.
cuando hubo una orden de bajar precisamente desde la alta montaña para participar en los actos del 21 de mayo, desfilaron y durante este desfile murieron 40 y tantos soldados, ¿recuerdas? Sí. Bueno, cuando llegué al funeral, me estaba esperando a la bajada del avión el general Cheire, me dijo: presidente, usted tiene mi renuncia en este momento. Yo no puedo seguir al mando. La responsabilidad del mando me obliga a renunciar. A mí me pareció que no era adecuado en ese momento y le dije: no se lo acepto. Esa fue mi decisión. Pero a él no le ocupo ninguna duda que tenía que hacerlo. Y yo creo que la responsabilidad del mando hay que ejercerla. Hay que en este caso habrá que refundar. ver cuáles son las cosas, eso le corresponde al presidente. Pero hay una responsabilidad del mando, porque eso, si es como aparece, inadmisible. Y tiene que tener una respuesta ahora. ¿Va siendo necesario refundar el cuerpo de carabineros? Eso tendrá que resolverlo el presidente de la República con su gente. Visto de afuera, hay mucho paño que cortar, es lo que uno diría. Pero lo que sí me parece muy importante es que tiene que haber, en este caso particular, una respuesta muy clara. Presidente, Ahora. Mucho gusto, ha sido un placer. Muchas gracias. Placer conversar con usted. Muchas gracias, don Ricardo Lagos. Gracias a Patricio Fernández, en verdad, por la generosidad de estar abriendo sus casas, su intimidad, para contar y para hablar de esta manera tan distendida sobre temas que nos atañen a todos, en realidad. Quiero recordarles a quienes nos están viendo que los libros están a disposición de ustedes en Busca Libre, en Antártica y en esta propia web. Y quiero invitarlos mañana a seguir en el Festival de Autores de Santiago en actividades muy interesantes como la de Guillermo Arriaga, importantísimo cineasta latinoamericano y escritor, y también de Rafael Gumucio con Horacio Castellanos Moyas, entre otros. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.